Capital Radio. Tiempos interesantes. Con José Figueroa García. En la 10, Capital Radio. Y es jueves y son las 10:30 de la mañana y por lo tanto estamos en Tiempos Interesantes de la 10, Capital Radio. Un programa diferente donde venimos a hablar de la conciencia, del misterio. Venimos a hablar de cosas que por lo general no se hablan en estos días y en estas horas. Y hoy vamos a hablar de un tema que a mí personalmente me parece fascinante y es el sueño lúcido, los viajes astrales. Esa realidad que para muchos es una fantasía, pero que sin embargo es una realidad. Y para eso tengo conmigo a un experto en el tema, alguien que ha escrito varios libros al respecto y que además es instructor en sueños lúcidos. Enrique Ramos, del Instituto Monroe. Bienvenido, Enrique, ingeniero en telecomunicaciones. Bienvenidos a Tiempos Interesantes. Hola, José. Muy buenas. Encantado de estar aquí. Es un placer tenerte por aquí. Vamos a ver, háblanos de la realidad de los sueños lúcidos, del viaje astral y la diferencia que puede haber o que no puede haber entre estos dos conceptos. Bueno, no hay ninguna diferencia entre sueños lúcidos, viaje astral y experiencia fuera del cuerpo. Esto es un asunto que produce bastante controversia en algunos foros, pero que cualquier experto moderno que tiene mucha experiencia te dirá que son exactamente la misma experiencia, pero no porque hayamos descubierto que son exactamente iguales, sino porque es que solo hay una experiencia. Y esa experiencia hay gente que la ha llamado de una manera y gente de otra. Y las pruebas además son irrefutables, es decir, es imposible pensar que son fenómenos distintos. Solo puedes pensar que son fenómenos distintos si tienes muy poca experiencia. Es decir, si no tienes los suficientes viajes, ¿no? O sueños lúcidos, viajes astrales a tus espaldas para poder ver en perspectiva que es lo mismo. Es que no hay, o sea, no es que yo haga una cosa y otro día haga otra, un día no, es que siempre hago lo mismo y las técnicas son las mismas y la experiencia siempre conduce al mismo lugar, que es a una realidad alternativa. Es decir, un sueño lúcido, viaje astral se podría definir como un cambio radical o un cambio intenso de realidad, punto. Luego podemos llamarlo de muchas maneras. Es cierto que dependiendo de cómo practiques, de qué técnicas utilices, de cómo lo hagas de bien o de mal, tu experiencia puede ser más estable o menos estable. Pero para eso también hay técnicas, para poder corregir la inestabilidad de la experiencia de los sueños lúcidos o viajes astrales. El problema es que como esto la gente no lo tiene en cuenta por falta de experiencia, claro, cree que cuando tiene una experiencia muy inestable, está teniendo un sueño lúcido, porque al usar la palabra sueño parece que es una cosa inferior, y cuando está teniendo una experiencia puramente real, muy estable, está teniendo un viaje astral. Comprendo. Pero no es cierto, es la misma experiencia, una con poca estabilidad o poca lucidez, como decimos, o una experiencia muy lúcida o con mucha estabilidad. Vale. Es lo mismo. Bien, ¿y qué es exactamente un viaje astral? Es lo mismo que un sueño lúcido, es la experiencia de cambio de realidad, es decir, la experiencia que tiene una persona que gracias a una serie de técnicas o de manera espontánea, que también puede ocurrir, pasa de estar en su dormitorio, en su cama, a vivir una experiencia física, es una experiencia que perceptualmente es absolutamente real, 100% real, sin diferencias prácticamente con el día a día de la vigilia. Entonces, es una experiencia de cambio de realidad. Te pasas de estar en la cama a estar en una ciudad desconocida, una casa desconocida o un paisaje. Pero no estás allí soñando, sino que estás con un cuerpo, y un cuerpo que es palpable. Incluso las cosas del entorno son palpables y son accesibles a los sentidos. En este caso, no son sentidos físicos, pero son una copia de los sentidos físicos. Es decir, a la vista del segundo cuerpo, al tacto del segundo cuerpo, es decir, hay un paralelismo total entre las experiencias de sueño lúcido, viaje astral y las experiencias de vigilia. Fascinante.
También se dice, se llama esto experiencia fuera del cuerpo. La gente experimenta que sale de su cuerpo con un cuerpo que es el llamado cuerpo astral, ¿correcto? Bueno, eso es lo que dice la gente, sí, efectivamente. Hay momentos, hay algunas experiencias, Ujú. algunas, repito, algunas, en las que la persona tiene la experiencia de salir de su propio cuerpo. Te repito algunas porque es muy frecuente que ocurra al principio, porque al principio de la práctica, porque la persona, bueno, no para todo el mundo, pero porque la persona está enfocada o vamos a decir convencida de que va a salir de su propio cuerpo. Es decir, es que es la pescadilla que se muerde la cola. Es decir, las creencias que nos han inculcado en este sentido es que tenemos un alma que está contenida dentro de un cuerpo y que este alma se libera a través de una serie de técnicas o de manera espontánea. Y esto realmente no ocurre así. Es cierto que la experiencia es así, pero cuando uno lleva no uno, dos, tres viajes, sino que lleva miles de viajes, Ujú. eso no vuelve a ocurrir. Ocurre solamente al principio y muy rara vez después. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo lo que estás produciendo es una experiencia de realidad creada absolutamente por tu conciencia. Igual que Ujú. creamos el mundo físico, creamos las otras realidades. Si tú estás convencido que lo que vas a hacer es salir de tu cuerpo y vas a ver tu cama, lo verás. Claro. Pero si tú piensas que no es necesario, cuando ya dejas de creer que ya te das cuenta por los viajes que no funciona así, esto deja de ocurrir. Si realmente la experiencia extracorporal fuese que sales de tu cuerpo, todos los días yo saldría de mi cuerpo, pero ya no ocurre. ¿Por qué no ocurre? ¿Por qué me he trasladado directamente a una realidad, la que es, la que sea, X, y no veo a mi cuerpo? Porque ya no estoy centrado en que tiene que ser así. Por eso la gente que está convencidísima de que esto funciona así, porque lo ha leído, porque se lo han contado, va a producir esa experiencia. Claro. Así Pero es tu, no es una experiencia que podamos decir que ocurre sí o sí, sino que es una experiencia producto de la creación de tu conciencia. así es tu creencia, así es tu experiencia, por así decirlo. Sí, correcto, correcto, Por- es así. Pero esto no es un testimonio personal mío, ¿eh? Es un ya, ya. testimonio de todos los expertos actuales. Es decir, solo aquellas personas que tienen muy pocas experiencias a sus espaldas pueden decir que el fenómeno consiste en la salida de un cuerpo de otro. Solo en estos casos. Y esto de que, por ejemplo, dicen, pues yo soy completamente lego en la materia, de hecho, quiero ir a uno de tus cursos, porque tú eres instructor en sueños lúcidos, Ujú. y esto de que dicen de que uno, a través del sueño lúcido, puede visitar otros países, incluso otros planetas. Nunca fuiste a Egipto, pues puedes ir a Egipto en un sueño lúcido y ver las pirámides, o esto no tiene nada que ver. Sí, 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 tiene que ver. Lo que pasa es que también es un asunto en el que está, en el que al final conocemos mucho del proceso cerebral, o bastante, del proceso que ocurre en nuestra cabeza cuando hacemos un viaje astral, un sueño lúcido, pero conocemos mucho menos de las consecuencias que implica hacer este viaje. Ujú. Especialmente, un tema delicado, desde el punto de vista científico me refiero, Hombre, y tanto. es que una persona salga, ¿no? Salga a la experiencia y decida visitar el mundo físico. Otra vez, esto es un poco una paradoja, ¿no? Porque si tú eres capaz de liberarte del mundo físico y vivir o experimentar una realidad alternativa que no es el mundo físico, ¿por qué querrías volver otra vez al mundo físico si acabas de irte, ¿no? Pero bueno, cuando puedes explorar otras realidades internas o externas que no son las del mundo físico. Pero bueno, en fin, es una cosa que la gente tiene curiosidad, ¿no? Y nos han inculcado, como te he dicho, que esta experiencia consiste en que un fantasma, que es el alma, el cuerpo astral o lo que sea, sale y no lo ve nadie y puede atravesar paredes y tal, y es que realmente no funciona así. Es que lo sabemos por pruebas y se han hecho bastantes experimentos de personas que han ido al sueño lúcido, al viaje astral, y ya se han dado la orden de viajar al mundo físico, o ya directamente han aparecido en lo que parecía el mundo físico. Sin embargo, estas pruebas para corroborar cosas de lo que había en una habitación Exacto. han arrojado mm, resultados bastante confusos. No diría que resultados negativos, pero tampoco positivos. Lo que ocurre es que las personas que hacen esto son capaces de describir cosas que existen en ese ambiente, pero algunas de ellas. Sin embargo, meten muchos errores. Hay muchas cosas que no están en ese ambiente, en esa casa, en ese paisaje, y que ellos los ven perfectamente con sus ojos y están ahí, pero luego realmente lo comprueban y no estaban allí. Esto también concuerda con
múltiples experimentos que he hecho yo mismo y Ujú. que han sido igualmente parcialmente positivos o parcialmente efectivos. ¿Qué ocurre? Lo que creemos es que por falta de práctica, porque es muy difícil, estamos metiendo parte de nuestra mente inconsciente, o si queremos de nuestras emociones, metemos pensamientos que no son controlados durante esa exploración, y estos pensamientos incontrolados hacen que se cree parte de esa realidad con esos pensamientos incontrolados. Al ser incontrolados, tú no sabes que los estás utilizando para crear la realidad, con lo cual tomas todo lo que ves como algo absolutamente auténtico, ¿no? Que está en el mundo físico, y luego lo compruebas y no es así. Es decir, hay parte de errores que metemos, y hay múltiples pruebas científicas en Ujú. laboratorio, hechos con personas, y quizá algún oyente dirá, yo lo he hecho. Sí, si puntualmente puedes ver una cosa y luego comprobarlo, pero una cosa, si tú ves, por ejemplo, en una habitación un tipo, yo sé, una lámpara en concreto que no sabías que existía y luego lo compruebas, pues perfecto, no es un acierto, pero seguro que has descrito que había 3 personas en la habitación y no había nadie, o Mm. viceversa, yo qué sé, o qué cosa de estas, ¿no? Es decir, no somos capaces de entender cómo funciona muy bien el sueño lúcido a la hora de atestiguar el mundo físico, pero funciona Perfecto. parcialmente. Porque aquí, claro, aquí está la pregunta del millón, o por lo menos mi pregunta del millón. ¿Estas realidades son realidades oníricas o estamos explorando el multiverso? ¿O son las dos cosas? Pues es que esto ya es una opinión. Quiero decir, yo puedo dar mi opinión. Mi opinión es que estamos explorando otras realidades, pero claro, es difícil de entenderlo desde... Todo lo que estamos hablando ahora lo hacemos desde la mente racional. Y la mente racional jamás lo va a entender. Pues la Ujú. mente racional vive en la creencia de que solo existe una realidad, que es la realidad física. Punto, no hay más. Entonces, desde hace milenios, la humanidad ha sabido, en determinados círculos, Ujú. pues, religiosos, filosóficos, que las realidades son múltiples. La ciencia más moderna lo está también a otro nivel, a nivel subatómico, pero bueno, está ya acercándose a este pensamiento antiguo que nos dice que no vivimos en un solo universo o una sola realidad, sino en múltiples realidades a la vez. Claro, desde el punto de vista de una persona que practica, por ejemplo yo, o de mucha gente que hay en el mundo, millones de personas, no es cierto que solo existe una realidad. Porque cuando yo yo digo porque es mi caso particular, ¿no? Cuando yo tengo una experiencia y me traslado no sé, a una selva, por ejemplo, yo no estoy soñando que estoy en una selva. Exactamente igual que estoy ahora mismo hablando contigo. Estoy Ujú. físicamente en una selva, toco los árboles, puedo comer fruta si hay fruta, todo es igual que aquí, pero a la vez yo sé que he venido de mi cama. O sea, yo Sí, sé que que estaba en mi cama y que he hecho unas técnicas, o sea, yo no pierdo conciencia o no pierdo personalidad como si pierden en los sueños ordinarios, que uno no sabe dónde está, se deja arrastrar por los acontecimientos. Aquí no, aquí en el viaje astral eres tú. Sabes quién eres, tienes tu capacidad crítica, estás muy contento porque has salido de tu habitación y has llegado a una selva. Quiere decir, esto solo tiene dos opciones. O estoy loco, tengo un trastorno mental, que no lo tengo, y pueden hacerme las pruebas que se quieran, yo y todos los que hacen los sueños lúcidos, o realmente estoy viviendo en otra realidad. Hago esta experiencia y vivo en otra realidad. Solo hay dos opciones. Entonces, la mayoría de la gente acepta que está viviendo, o no creo que mucha gente acepte que está loca, ¿no? no. Pero no hay más opciones, porque realmente lo que yo vivo es una realidad. No es que sueño, es que estoy allí. Ujú. Entonces, ¿qué es esto? No lo sabemos, o sea, no lo sabemos, pero ocurre y es algo natural en el ser humano. Yo me leí un libro tuyo, que bueno, fue el último que has publicado, que me pareció algo, vamos, es un libro impresionante, más allá del más allá, donde, digamos, también hablas de exploradores del multiverso, exploradores de los viajes astrales, de los sueños lúcidos, que utilizando esta herramienta llegan a una serie de conclusiones acerca de la vida después de la muerte. Como por ejemplo este sueco, Svendorf se llamaba. Swedenborg, sí. Swedenborg, Swedenborg. Por ejemplo, porque claro, aquí entramos en otro meollo, o sea, el sueño lúcido como una especie de entrenamiento para el más allá, para el momento de la muerte. Ujú. Sí, correcto. Esto es Al fascinante. final, claro, al final el fin último, o sea, aunque el sueño lúcido, viaje astral, permite hacer muchas cosas y repercutir en cosas aquí en el mundo físico, ayudarte, buscar información, disfrutar de otras realidades, el fin último debería ser algo mucho más sagrado y
a juzgar por lo que dicen yo estoy absolutamente de acuerdo, por ejemplo, los budistas del Tíbet, la rama tibetana del budismo, Sí. y otras muchas culturas o religiones, el sueño lúcido es la mejor y más intensa preparación para la muerte. Porque, como bien dicen los budistas, morir es un sueño, es el último sueño. Hay una relación brutal entre ir a dormir y morirse. Es exactamente lo mismo. O sea, según ellos definen los pasos, ellos definen muy bien, porque es una cultura, o no, una religión, una filosofía, como queramos verlo, que ha estado muy preocupada por la vida después de la muerte, más que otras ramas del budismo y más que otras religiones. Uh-huh. Han estudiado las fases de la muerte, y esas fases de apagado de los sentidos, ver la luz clara, bueno, una serie de fases que ellos describen con mucho detalle, las comparan con las fases del dormir. Cuando uno se va a la cama, empieza a perder los impulsos de las percepciones sensoriales y va cayendo en ese sueño profundo a través de las imágenes hipnagógicas. Estos tienen un paralelo absoluto con la muerte. Entonces ellos dedujeron que morirse es caer en un sueño profundo. ¿Cuál es la diferencia? Que hay personas en el mundo que son capaces, porque han entrenado, de despertar dentro del mundo onírico, despertar dentro del sueño, que es lo que llamamos un viaje astral, un sueño lúcido. Cuando estas personas hacen esto, se están entrenando para hacer lo mismo cuando mueran, porque al fin y al cabo la muerte tiene el mismo proceso que el sueño. Como digo, estas personas, a diferencia del resto de las personas que morirán en sopor o en sueño profundo, son capaces de despertar dentro de la muerte, gracias al entrenamiento en sueños lúcidos. Por eso los budistas, los monjes, una de las prácticas más sagradas y más altas es la práctica de los sueños lúcidos, que los llaman los yogas del sueño. El yoga de los sueños. Correcto. Esta práctica es la práctica en la que se entrena en los sueños lúcidos para luego adquirir lucidez en la muerte. Y la diferencia es abismal, porque claro, el problema es que estamos convencidos en Occidente, nos han convencido de que la muerte es la misma para todo el mundo, y no es verdad. La muerte sí que, o sea, el proceso de morir sí, es igual para todo el mundo, bueno, en función de cómo mueras, pero lo que es la vida después de la muerte, no. Esto no es verdad, y los budistas lo dicen claramente. Hay personas que van a poder escapar a la rueda de las reencarnaciones, esto es otro tema, que que existe la reencarnación o no, pero bueno, ellos dicen que pueden escapar de determinados destinos y alcanzar otros destinos diferentes mucho mejores, porque van a tener control del viaje. Cuando la mayoría de la gente viaja en la vida después de la muerte totalmente en sopor, sin lucidez, sin conciencia. Esta es la diferencia. Por eso la respuesta es, para mí, como mi opinión, después de 30 años, es que yo creo que sí, los sueños lúcidos es la mejor preparación para la muerte. Y aparte de prepararse para la muerte, que no es poco, estabas hablando de que los sueños lúcidos tienen muchas utilidades. Hablabas de conseguir información, por ejemplo. Háblanos de esto. Sí, una de las aplicaciones más interesantes de los sueños lúcidos o viajes astrales es obtener información de utilidad para ti, o sea, para tu vida, consejo, ayuda. Y esto ocurre porque, por alguna razón, aquí, en el mundo físico, no tenemos acceso más que al pensamiento racional. Sin embargo, hay otro tipo de pensamiento, que es el pensamiento del espíritu, del corazón, como queramos verlo también. Cuando estamos fuera de la realidad física, tenemos acceso a un pool de información impresionante. Wow. Toda la información realmente está disponible para nosotros. Entonces podemos ayudarnos pidiendo consejo, ayuda, guía, o también podemos utilizarlo para resolver, o sea, para satisfacer nuestra curiosidad, porque no en vano, por ejemplo, los sueños lúcidos fueron utilizados parcialmente, pero fueron utilizados en el programa Stargate, el programa secreto de visión remota. Aparte de hacer pura visión remota para espiar a los soviéticos, también probaron con los sueños lúcidos o viajes astrales, con algunos militares que estaban entrenados en esta capacidad, y con mucho éxito. Es decir, es una forma de pedir información, ya sea para tu bienestar, pero también para descubrir cosas que no conoces. Así que sí. En otras palabras, cuando nos volvemos diestros en los sueños lúcidos, tenemos acceso al Google universal. Sí, si lo quieres ver así. Es una manera de verlo. Sí. O sea, sí. Es acceso a una información fuera de todo nuestros sueños más salvajes, básicamente. Sí.
Sí, es así. Es así, lo corroboran, ya no solo el programa Stargate, no la visión remota, sino que lo corroboran millones de personas en el mundo que hacen sueños lúcidos y se orientan en su vida muchas veces, se toman decisiones a raíz de la información que han obtenido allá afuera. Pero esto también esto es lo que hacen y hacían todos los chamanismos del mundo, los chamanes, los brujos de la antigüedad, todos hacían y hacen esto. Obtener información antiguamente era, pues, sobre todo para la supervivencia de la tribu o del poblado, y entonces buscaban caza. Esto lo sabemos, lo siguen haciendo, lo cuentan los chamanes actuales, que lo cuentan como historias de los antiguos. Salían fuera para ver dónde estaban los rebaños de los animales para cazarlos, volvían, lo contaban y luego los cazadores iban a por ellos. Es decir, esta búsqueda de información se ha hecho siempre, pero es que ahora tiene otro sentido, pero no lo hacemos para... O sea que podemos buscar información acerca de nosotros mismos para, digamos, resolver nuestros conflictos, resolver nuestros temas, y también podemos buscar información del mundo físico, de los dos. Sí, correcto, sí, correcto. Y además entrenar nuestra conciencia para ese momento que nos llega a todos, que es el del tránsito. Eso es. Eso sería el fin último, desde mi punto de vista. Porque prepararse para eso. Porque además aquí entra pues el gran tema, y es que cuando nuestro cerebro, al final, nuestro corazón, nuestro cerebro, nuestro cuerpo se apaga, nuestra conciencia perdura y sigue. Sí, esto es lo que yo defiendo y defienden muchas personas en el mundo, pero bueno, eso también es una cosa que está en estudio desde el punto de vista científico, y muchos científicos ya han avalado la teoría de que sobrevivimos a la muerte. Es una cuestión de opinión. Desde luego, si una persona practica sueños lúcidos, viajes astrales, no puede dudarlo, porque si por la noche puedes trasladarte a un lugar y estar allí y eres tú y estás haciendo cosas, pues ¿quién no te dice que cuando mueras va a ser una cosa muy parecida? De hecho, como digo, lo avalan también culturas o filosofías como el budismo, que llevan al menos 2.000 años, más de 2.000 años, investigando estos procesos. Digo más de 2.000 años porque el budismo tibetano es una mezcla del budismo hindú y de técnicas o de culturas chamánicas que venían del centro de Asia, ¿no? Habrá que fiarse un poco de tantos siglos, ¿no?, de investigación y de tantos soñadores lúcidos que están actualmente en el mundo experimentando. Nos están escribiendo oyentes, varios, nos están relatando sus experiencias con sueños lúcidos. Esto es algo que muchísima gente vive. O sea, más de lo que la gente incluso se cree. Creo que los porcentajes, ahora mismo no los recuerdo, pero tú los ponías en el libro. Hay un alto porcentaje de la población mundial que experimenta sueños lúcidos y viajes astrales. Sí, bueno, se han hecho encuestas, se siguen haciendo encuestas, y las más negativas o las que menos porcentaje ofrecen, están hablando de un 50%, son las más pesimistas. A partir de ahí hay encuestas del 70, del 80%, depende de los países y depende, no sé, del alcance que haya tenido la encuesta. Pero si ya hablamos solamente de un 50%, eso quiere decir que el 50% o más de la población mundial va a tener o ha tenido un sueño lúcido o viaje astral espontáneo en su vida. Puede tener uno o más, pero al menos uno sí va a tener. Luego a lo mejor no se repite, porque si no haces nada, pues puede que no se repita. Pero esto sí está diciendo que es una experiencia completamente natural, que si nos pasa de esta manera y tan frecuentemente, es porque está ahí diciéndonos, oyes, entréname o ayúdame. Ahí está, porque, y se puede entrenar. Perfectamente. Claro, se puede aprender como cualquier otra cosa. ¿Cuál es tu página web para que la gente pueda googlearte y encontrarte? Porque esto es un tema fascinante. Yo, personalmente, al próximo curso, además, creo que lo que los haces online, aparte de presenciales, ¿correcto? Sí, en ambas modalidades. Pues al próximo online me voy a apuntar, porque el tema de los sueños lúcidos es algo que me interesa muchísimo. Muy bien. Pues sí, mi página web es www, y como mi nombre, Enrique Ramos, pero con un guión, enrique-ramos.com, un guión medio, enrique-ramos.com. Perfecto. Y todo el rato estamos hablando de las culturas ancestrales, de los chamanes, de los budistas tibetanos. Y claro, luego está un pueblo que creo que junto con los tibetanos, creo que los que han estado más obsesionados con la muerte, y que además, curiosamente, tienen otro libro de los muertos,
los egipcios. Sí, pues es bastante más. Fíjate que sí es críptico el libro tibetano de los muertos, que el de los egipcios es aún más críptico, porque, entre otras cosas, ya no hay egipcios antiguos. Si hay budistas, monjes tibetanos en activo, entonces se sabe mucho de lo que significa todo el tránsito según sus creencias. Pero en el mundo egipcio hay mucha oscuridad, en el sentido de que no hemos podido descifrar, pero también hablan de no exactamente lo mismo, pero hablan de un tránsito, en el que además la lucidez tiene mucho sentido, o sea, tiene también una carga importante, ¿no? En los escritos se habla mucho de que el faraón, porque siempre hablan del faraón, ¿no? Sí. Al principio, porque los textos fueron fueron diseñados para que el faraón trascendiera la vida después de la muerte, pero luego se extendió a los nobles y después al pueblo llano, pero al principio era siempre el faraón. Y hablan de que el faraón tenía la obligación de recordar su nombre, ¿no? El Rem, que es quiénes son, ¿verdad? Que es tu identidad, ¿no? Como no perder la identidad. Y si esto, claro, estamos hablando de varios miles de años, no sabemos bien a qué se referían, pero me suena muchísimo a lo que dicen los budistas, que no debes perder la lucidez, ¿no? Que debes despertar dentro de la muerte. Y esto es lo mismo, es decir, la diferencia entre un sueño normal y un sueño lúcido o viaje astral, la diferencia es que en un sueño lúcido o viaje astral tú sabes quién eres y tienes capacidad crítica, y en el otro no. Por lo mismo que están diciendo los egipcios, recuerda tu nombre, quién eres, porque si no, no vas a poder pasar todas estas pruebas que describe el libro egipcio de los muertos, que describe una serie de fases, son 12 horas, varias etapas con trampas y con peligros que si no lo supera el faraón, pues no va a poder alcanzar la vida después de la muerte. Y estas etapas, estos peligros, son totalmente simbólicos. Si uno los analiza, encuentra muchas similitudes también con el libro tibetano de los muertos, ¿no? Entonces, no dejarse atrapar por esos demonios con forma de mono que intentan atrapar a los que no tienen conciencia, los atrapan con redes, es muy parecido al libro tibetano de los muertos, porque al final todo forma parte de una sapiencia, de un conocimiento que ha sido fruto de los viajes de personas reales, ya fuesen sacerdotes egipcios, ya fuesen monjes budistas tibetanos, que han hecho viajes durante muchos siglos al otro lado y han traído esa información y la han registrado en papiros o en libros. Fascinante, fascinante, fascinante. Cuanto más aprendemos a mantenernos lúcidos en nuestro sueño, cuanto más recordamos quiénes somos en el sueño lúcido, más fácil va a ser hacerlo en el último tránsito. Correcto. Pues Enrique Ramos, muchísimas gracias por venir a este programa y compartir con nosotros tu conocimiento. Yo personalmente recomiendo el libro Más allá del más allá. El otro libro que tiene es Sueños lúcidos, y luego había uno también muy interesante que es el de la incubación de sueños, ¿correcto? Sí, correcto. Muy interesante. Para todas las personas que están ávidas de entender el mundo de lo onírico y su conexión con una espiritualidad consciente, eres un referente, Enrique. Muchas gracias, José. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. ¡Arigato! Adiós. Capital Radio.